Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Durante el año 2016, se llevaron a cabo diversos procesos electorales alrededor del mundo y en algunos casos, las encuestas no fueron capaces de predecir los resultados. El Brexit, el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia y los resultados electorales en Estados Unidos tomaron por sorpresa a la mayoría de analistas, lo que ha provocado una intensa discusión sobre los cambios políticos que están sucediendo a nivel global. En América Latina, la derrota de Evo Morales en el referéndum para abrir la posibilidad de un cuarto mandato, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y los procesos legales iniciados en contra de los expresidentes Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner profundizaron la crisis de los movimientos de izquierda en la región. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a dejar el poder, a pesar de la grave crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y el alto rechazo de la población. En Nicaragua, Daniel Ortega ha tomado control de todas las instituciones democráticas, lo que ha consolidado su régimen dictatorial en ese país. Uno de los actos más significativos para América Latina en el año 2016 fue la visita de Barack Obama a Cuba y el inicio del proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y el régimen castrista, lo que generó una fuerte polémica entre quienes apoyaron este gesto del mandatario estadounidense y entre quienes lo interpretaron como una victoria para la dictadura castrista. En Medio Oriente, la ofensiva de los países occidentales en contra del Estado Islámico ha debilitado este movimiento terrorista, lo que ha permitido que se recuperen varias ciudades en Irak y Siria. Sin embargo, este conflicto continúa desplazando a cientos de miles de personas y ha provocado una crisis de refugiados en varios países europeos, con consecuencias para la política interna de estos países. La economía mundial en el año 2016 ha continuado bajo incertidumbre y alta volatilidad en las bolsas de valores. El crecimiento económico en los países desarrollados aún es lento. Las tasas de interés continúan inusualmente bajas y el mercado laboral no recupera el dinamismo previo a la crisis de 2007-2009. El comercio mundial crecerá solo 2.20% en el año 2016, la cifra más baja desde el año 2010, cuando creció 12% después de la caída del año 2009. En América Latina se estima que la economía cerrará el año 2016 con una contracción de 0.60%, derivado de la crisis que están experimentando Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. Aún con los precios de las materias primas bajos, Colombia y Perú experimentarán un crecimiento económico moderado, mientras que en Centroamérica, la baja en el precio del maíz, la harina y el petróleo ha permitido un aumento del consumo interno. Hoy en Dimensión, realizaremos un análisis de los principales acontecimientos económicos, políticos y sociales que impactaron al mundo y a la región latinoamericana en el año 2016. Bienvenidos al programa Dimensión. El doctor Dionisio Gutiérrez no ha podido estar en esta oportunidad, así que tengo el gusto de estar como moderador invitado. En esta oportunidad vamos a discutir y hablar sobre los eventos mundiales que ocurrieron durante el último año. Queremos ver cómo se ve afectado o cuál es el panorama que podemos visualizar durante el año 2016 y las implicaciones que tiene para el futuro inmediato. Para ello tenemos a distinguidos analistas. En primer lugar, al licenciado Jonathan Lemus, quien es analista político, al licenciado Carlos Arrazola, editor de política en Plaza Pública, al licenciado Roberto Wagner, catedrático universitario, y a la licenciada María Dolores Arias, periodista y catedrática universitaria. Muchísimas gracias por estar en esta oportunidad. El año 2016 ocurrieron diversos eventos, pues como todos los años, ¿verdad? Algunos de mayor relevancia que otros, pero con la primera pregunta que quisiera comenzar es, ¿existe algún evento mundial o regional que pueda marcar especialmente el año 2016 y que lo podamos registrar, digamos, como el inicio de algo o la terminación de algo? Licenciado Wagner. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el evento en ese sentido bastante importante y que marcó ciertas tendencias después hacia otros eventos fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un voto que no se esperaba
que llegara a tener un impacto. Primero no se esperaba que realmente se votara por un sí, pero que reflejó en buena medida el divorcio y que lo hemos visto en otras latitudes, el divorcio de la clase política con la sociedad. O sea, el sentimiento de una buena parte de la población de que los políticos simple y sencillamente ya no están resolviendo sus problemas del día a día, sino que más bien están incluso molestando o creando estorbos hacia esos problemas. Entonces, ese voto, pues, digamos, para mí fue bastante significativo, primero porque es un proceso que todavía continúa. ¿Cómo va a realizarse oficialmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Y segundo, también porque puede marcar lo que sería una transformación de un modelo que hemos visto los últimos 25 años. 1991 se crea la Unión Europea con el Tratado de Maastricht y ahora estamos en un proceso 25 años después en donde vemos cómo, digamos, nuevamente los nacionalismos o las visiones más aislacionistas saliendo de esos proyectos de integración se empiezan a reflejar en ciertos liderazgos a nivel internacional. Posteriormente vemos, digamos, la elección en Estados Unidos de un Donald Trump que sigue con un discurso muy parecido al que en un momento dado tuvo el liderazgo a favor del Brexit, como se le llamó, en el Reino Unido. Y entonces yo creo que ahí es una tendencia interesante a ver y que para mí sí es como uno de los grandes eventos, tal vez el más grande evento en cuanto a la tendencia que genera a nivel global. Licenciado Lemos, ¿coincide usted con esa visión? Sí, iría en esa línea y profundizaría en el sentido de que se observa que esto es algo que no solamente ha pasado en países grandes como Reino Unido o Estados Unidos, sino que incluso lo vemos, digamos, en Colombia también, quizás en otro tema. No estamos hablando ahí de la salida o de un voto de rechazo a la clase política o digamos, en este caso, a la Unión Europea, pero sí vemos en el caso colombiano cómo una buena parte del discurso del no gira en torno al rechazo a que élites internacionales pues se metan en temas nacionales y que impongan la agenda hasta cierto sentido y que entonces la gente en ese momento dice, bueno, esto no nos gusta, queremos hacerlo a la manera nacional colombiana y lo rechazan. Vemos, digamos, que eso es una tendencia que no solamente ha pasado en estos países, sino que podría pasar en cualquier país, incluso un país como Guatemala. Entonces, al final, lo que sí identificamos es que en el mundo podríamos estar viendo un retorno hacia el nacionalismo. No sé si un nacionalismo, digamos, similar al que había antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sí un nacionalismo en el que se empieza a cuestionar, digamos, que la globalización al final sea realmente algo positivo, no solamente en términos de la economía, sino también de la política. El 2017 creo que nos va a mostrar si esa tendencia se concreta o no, pero este 2016 vimos claramente un inicio de esa tendencia. Y estaríamos viendo efectivamente un retroceso, un estancamiento del proceso de globalización, o realmente esto no va a lograr impactar en políticas públicas específicas. En ese punto, yo creo que más que un retroceso hacia la globalización, o un rechazo a la globalización, es un rechazo a la burocracia internacional. Al menos en lo personal considero que la salida de Inglaterra de esta unión, del Brexit, fue un rechazo a Bruselas y a imponerles cargas que no consideran propias. En ese sentido también considero que lo que sucedió en Estados Unidos, Trump es una persona que supo leer al mercado, pues, a la demanda política y a esa demanda que quería un presidente que no fuera más de lo mismo que ha sucedido creo que en varias partes del mundo. Y en ese punto el presidente, ahora presidente electo Trump, logró entender esa demanda. Ahora, él dice voy a renegociar, me voy a salir del Transpacífico, pero está diciendo voy a negociar uno a uno, porque sabe también el poder que tiene de negociación. Otra cosa que también habrá que tomar en cuenta es hasta dónde puede llegar un presidente como Trump en una república. Y ahí creo que para mí lo más importante que va a suceder en Estados Unidos, en lo personal, es poner a prueba los mecanismos republicanos, si todavía existen o si han sido minados. Pero, digamos, este discurso finalmente va pegando, digamos, en las personas, digamos, incluso en varios países europeos si hay un movimiento nacionalista, digamos, el hecho de decir, bueno, cualquier cosa que suene a extranjero lo que está haciendo es dañarnos. Mucho tiene que ver también con el tema de la crisis económica que han vivido estos países durante las últimas casi décadas. Entonces sí hay un descontento en las personas respecto
a la situación económica que están teniendo. Creo que si nosotros aquí en Guatemala recibiéramos migrantes y tuviéramos que pagarles su manutención, pagarles su educación, pagarles toda una carga que no aporten a esa carga, creo que también estaríamos descontentos. Recordemos que, por ejemplo, a los alemanes que no han entrado en este referéndum, pero a los alemanes y a los irlandeses, pongamos el ejemplo de Irlanda, resulta que Irlanda recibe a Apple y le da ciertos beneficios y le da ciertas reglas para que trabaje. Después dice Bruselas, no, esto no va a ser así, me deben impuestos y me tienen que pagar impuestos. Apple está reconsiderando que va a ser ahí. La pregunta es, ¿a los irlandeses les da beneficios tener la carga de Bruselas o le está generando más retrocesos que avances? Creo que esa es una de las preguntas que se hacen las personas en cuanto a, no creo que los irlandeses estén en contra de que Apple, que es extranjera, tenga sus empresas ahí. Licenciado Arrazola, perdón. A ver, a mí lo que me preocupa realmente es el tema del exacerbamiento del nacionalismo en esas latitudes y cómo eso viene a repercutir a países de América Latina y fundamentalmente a países como Guatemala, donde tenemos realidades totalmente diferentes, ¿no? Efectivamente, Guatemala no es un país que reciba migrantes, ¿sí? En todo caso, Guatemala es un país de paso de migrantes, pero la economía de Guatemala cada vez más depende de las remesas que nuestros migrantes que están en Estados Unidos están aportando a esta economía. Y entonces, este tipo de situaciones creo que sí está generando el discurso que se maneja en los medios de comunicación y que se maneja desde la política, sí está generando radicalismos que considero yo son muy delicados para las democracias, para nuestras democracias. Hablar, por ejemplo, se habla de la intromisión internacional, digamos, de organismos internacionales o de países, cuando realmente en cuestiones políticas, digamos, pero en otros momentos, en temas económicos, por ejemplo, hemos aceptado la intromisión externa, extranjera, durante siempre y cuando convenga los intereses de determinados sectores, pues no pasa nada, ¿va? Cuando estos grupos internacionales se meten a otro tipo de cuestiones, digamos, tienen otro tipo de influencia política en el país, ahí sí hablamos de soberanía y hablamos de intromisión y etcétera, pero cuando se trata de términos económicos, wow, ¿qué pasa? Y no reparamos en ello. Entonces yo sí creo que es muy peligroso para las democracias cuando el nacionalismo, o en nombre del nacionalismo, se empiezan a radicalizar las posiciones. Claro, uno no puede entender tampoco cómo el sur del mundo, digamos, creció al ritmo que creció durante las últimas décadas y que de hecho ha balanceado, digamos, o le ha dado más peso económico, sin entender que todo el flujo de inversión extranjera fue precisamente del norte hacia el sur, y eso sí provocó que hubiera mayor crecimiento económico, que se reduciera ciertas tasas de pobreza, que tuvieran mejores condiciones de vida. Digamos que en ese sentido la globalización sí ha tenido efectos positivos, digamos, en términos de ese movimiento de capitales que han venido precisamente a los países que más necesitan capital. Pero se nos ha terminado el tiempo de este segmento, continuamos en el siguiente. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión discutiendo sobre los eventos mundiales, regionales y locales del año 2016. Usted, licenciado Lemus, pedía la palabra en el segmento anterior. Sí, definitivamente vemos que la globalización ha tenido beneficios, sobre todo para esos países, como bien lo apuntas, Paul, que han necesitado esas inversiones. Pero pareciera que el descontento hacia la globalización no es que está en Guatemala, digamos, sino que se está en países como Estados Unidos, donde el trabajador industrial observa que muchos de los trabajos que antes estaban en ese país ahora están en México, ahora están en otros países de América Latina, y entonces demanda que los políticos pues no sigan con el movimiento hacia ese libre flujo de capitales y de personas, en este caso la inmigración del sur hacia el norte, y que puedan hacer algo al respecto para detenerlo. Es el discurso de Donald Trump. De hecho, en lo personal yo siempre decía que era un rechazo a la clase política, pero luego cuando ya profundizamos en este tema, vemos el surgimiento, por ejemplo, de un Bernie Sanders
viene del otro lado y es un político, ¿no? Pero que apela también a ese sentimiento de se están yendo los trabajos, se están yendo los capitales, tienen que volver. Creo que ahí identificamos una tendencia. Totalmente de acuerdo en cuanto a que quizás para otros países que dependemos al final de la inversión extranjera, pues ese movimiento sí nos da cierto temor, no porque nos genera incertidumbre. Pero a la vez vemos cómo políticamente en estos países sí se ha visto el rechazo, digamos, a la agenda internacional que se ha venido promoviendo, no solo en Guatemala, sino que en otras latitudes. Sí, tenemos un fenómeno, o sea, políticamente lo conocemos como la internacionalización del Estado. Cuando la agenda nacional en una democracia realmente, en vez de tener las demandas, del pueblo hacia su gobierno, esas son secundarias frente a lo que son las demandas o exigencias de una agenda internacional, en términos económicos sobre lo que pueden ser deudas externas o en términos políticos sobre lo que son, digamos, pueden venir y ser ciertos proyectos de reformas estructurales. Ahora, la cuestión realmente está al final del día, qué tanto siente uno que, digamos, las decisiones políticas que se están tomando, o sea, por un lado podemos hablar, si hablamos en Europa, Bruselas, pero también Londres. O sea, si yo soy una persona que vive en el campo, en el norte de Inglaterra y trabajo de esto, al final del día, ¿qué sabe este político que está en Londres, en su gran oficina y todo, para tomar toda una serie de decisiones basadas en números y en estudios que realmente no reflejan, digamos, mis necesidades inmediatas? Yo siento que empezamos a ver, digamos, rechazos y sí estoy de acuerdo con Jonathan, lo que decía en todas las latitudes. Yo siento que el no en Colombia reflejó más un rechazo por el abstencionismo que tuvo a la clase política, desde el punto de vista que los colombianos dijeron, vean, estos parecen unos acuerdos centrados no en los colombianos, sino que en las FARC y en la clase política. Y lo mismo nuevamente lo que vemos, digamos, en Estados Unidos, lo que vemos en Europa, el rechazo rotundo a lo que era la figura de David Cameron, el rechazo profundo que en un momento dado para votar, para permanecer en la Unión Europea, se unieron, o sea, una cosa inédita, se unen los laboristas y los conservadores. Y ante un discurso bastante simplón y superficial de parte de los populistas hasta el tope, de parte de los candidatos a favor del Brexit, lo que se refleja más es el rechazo a esa clase tradicional política. Nuevamente en Estados Unidos el 51% de los votantes por Trump dicen que la forma de mejor explicar su voto es el rechazo a la otra candidata. Cosa que no fue tan fuerte, fue el 36% en el caso de los votantes para Hillary Clinton. Entonces, nuevamente, no era tanto, se obvia ese tema que estoy de acuerdo con Carlos, que es peligroso, un discurso nacionalista que, digamos, empieza y toca temas xenófobos, misóginos, o sea, digamos, una serie de cuestiones francamente inaceptables, pero que la gente ve más allá de eso porque dice, vean, al final del día las cosas por lo menos son claras y no es la ambivalencia tradicional con la que los políticos se han manejado de cómo hacer ciertas cosas y que uno simple y sencillamente ha perdido confianza en ellos. Pero sí siento yo que estamos en una situación en donde hay que tener cuidado cómo esos populismos mencionabas precisamente, digamos, es como que las consecuencias de esa crisis económica 2007, 2008, que de repente venimos y empezamos a ver un discurso que se aprovecha mucho de un montón de personas que nuevamente, por un lado, están rechazando a esas clases políticas tradicionales, pero están aceptando un montón de políticos que les están ofreciendo cosas populistas que simple y sencillamente no se pueden cumplir. Y claro, ahí hay que ver dos cosas. Uno, que en el caso de Estados Unidos, básicamente se pueden identificar dos nichos de votantes. Uno que es el que queda en el centro de Estados Unidos, que es más rural, mientras que las costas y que tienen más ciudades, digamos, son las que precisamente ganó la candidata Hillary Clinton. Y uno lo que ve es una diferenciación, digamos, en ese tipo de votantes. ¿Qué podemos decir al respecto? Digamos, ¿cuáles son las necesidades de unos y de otros? El caso que mencionaba usted de Inglaterra, digamos, el área rural de Inglaterra, ¿cómo siente, digamos, respecto a la capital? ¿Cómo manejar ese tipo de disonancias que puedan existir? Y lo siguiente es en el tema de, efectivamente,
efecto que pueda tener esto en el mediano y en el largo plazo, porque está bien, digamos, pueden haber rechazos hacia ciertas instituciones multilaterales o supranacionales, pero también tiene un discurso que va a ser práctico o puede ser práctico respecto al comercio internacional, respecto a la inversión internacional. O sea, tiene efectos realmente o podría tener efectos. No sé quién se anima a responder. ¿Licenciado? A ver, yo lo que creo es que toda esta discusión, digamos, difícilmente tiene influencia, todos estos fenómenos difícilmente tienen una influencia directa en el ciudadano común y corriente, ya sea en Londres, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Brasil, ya sea en Guatemala. Muy pocas veces toda esta discusión, estas decisiones y cómo se va configurando la política mundial, la globalización, y eso tiene efectos directos en el ciudadano de a pie, en el campesino, en la gente que está, simple y sencillamente porque las decisiones a este nivel se toman a nivel de élites por un lado, y por el otro lado todo esto se genera, se monta, se difunde a través de los medios de comunicación en todas las latitudes, y sabemos quiénes son los que tienen el control de los medios de comunicación y cómo todo esto se difunde en función de cuando vienen ese discurso populista del que tanto se habla, precisamente viene y tiene efecto dentro de la gente común y corriente, precisamente porque nos están a través de los medios de comunicación dando a conocer un mundo que es un mundo totalmente irreal. Y como decía Roberto, las decisiones se toman desde los grandes despachos en función a estadísticas y números, pero no en función a lo que la gente realmente está pasando en sus áreas, en sus lugares. O sea, esas necesidades y esas expectativas de la gente nunca son tomadas en cuenta al momento de tomar esas decisiones. Y desde las urbes, digamos, desde las grandes capitales del mundo, que es donde realmente se gestiona la economía y la política, no se voltea a ver para allá, y eso creo que es muy peligroso también. Bueno, considero que si bien es cierto, las políticas se toman en las élites o se toman en las grandes urbes, también es cierto que hay que tomar en cuenta qué tan acotadas están y qué tan peligroso puede ser. Entre más amplia sea el poder de decisión de estas élites o de estos políticos, pues mayor daño pueden hacer en estas decisiones. Por otro lado, creo que si hay algo que nos ha dejado el año 2016 fue primero un análisis respecto a las encuestas. Respecto a Brexit, ganaba el no, o sea, el no salirse, pero resulta que gana el sí. O sea, contrario a lo que decían las encuestas. Segundo, en Colombia era casi que aplastante el apoyo y era casi aplastante las encuestas respecto a que ganaba el firmar estos acuerdos. Resulta que no fue así. Donald Trump era el loco de las elecciones y no se le daba mayores posibilidades, o eran pocas las posibilidades que se le daban, y fue cambiando y poco a poco. Y muchas cadenas de televisión estaban totalmente en contra de él. Exacto, y esto me lleva a otro punto, a los medios de comunicación. También es otro punto para reflexionar en cuanto a medios de comunicación y cuanto al poder también de redes sociales, al poder que ahora tiene el ciudadano que antes no tenía, que es de informarse, que es de generar opinión, que es de buscar esa información. Si bien es cierto, todavía está concentrado en algunas áreas, pues es cuestión de tiempo que esto vaya permeando en las demás sociedades. Así que para mí son temas de reflexión. El poder de las encuestas, realmente hay que repensar las encuestas como la metodología que se está haciendo, porque se han equivocado. Y segundo, ¿qué tanto es el papel de los medios en influir en la decisión del votante? ¿O cuáles son estos elementos que ahora toma el votante para tomar sus decisiones? Yo creo que ahí habría que tomar en cuenta ese concepto que en el 2016 precisamente se hizo más fuerte, el de la mayoría silenciosa, y ocurrió en todos estos casos, ¿no? La gente no emitía su opinión verdadera con respecto a cómo iba a votar, y era en cierto sentido porque sí se ha radicalizado el discurso, ¿no? Digamos, habrá gente seguramente que votó por Donald Trump por algún sentimiento precisamente antimigrante, que podría estar relacionado con un tema de racismo y demás, pero habrá muchos otros que no necesariamente lo hicieron por esa razón, o que no votaron a favor de salirse de la Unión Europea porque sean racistas, y lo mismo en Colombia, en el tema, digamos, de oponerse a que se acabe el conflicto. Ese discurso, digamos, en el que si yo omito mi opinión, yo soy malo, estoy en contra de todo, estoy a favor del status quo y demás, creo que ha hecho que mucha gente pues se frene al momento de emitir realmente su pensamiento en público de qué es lo que quiere. El asunto aquí es
que en nombre de la democracia muchas veces se quiere imponer ese discurso de ser demasiado tolerantes y que uno diga todo políticamente correcto, y quizás eso no es sostenible, y yo creo que quizás sí sea sano que la gente pues exprese lo que realmente siente, no solamente en las urnas, sino en el debate, y que aunque uno lo haga, no necesariamente reciba pues el prejuicio de que uno pueda tener una visión racista o discriminatoria de otros grupos. Seguramente habrá gente que lo hace por esa razón, pero yo no creo que sea todo el mundo el que lo haga por eso. Claro, y aquí hay que ver también lo que decía la licenciada Arias de precisamente la crisis, por ejemplo, que entraron los periódicos en su momento con toda esta era digital. Si tarde o temprano también llega de otro tipo de medios, ¿verdad? Y cómo eso va a reconfigurar entonces el escenario político, pero lo discutimos en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos con Dimensión, hablando sobre los eventos mundiales, regionales y nacionales del 2016. ¿Cómo se configurará, digamos, con esta era tecnológica el escenario político, digamos? Porque pareciera que las fórmulas de antes ya no aplican. ¿Cómo se tiene que adaptar la clase política a esta nueva era, digamos, licenciado? Yo creo que, y retomando en buena medida lo que hablábamos en el segmento pasado, o sea, siento yo que hay que rescatar lo que es el tema de la información, ¿no? La información, digamos, tal y como es, o sea, cruda, o sea, independientemente de que si nos gusta o no nos gusta. Yo siento que el papel también que bastante más fuerte que han ido teniendo algunos medios de formadores de opinión o de influenciadores sobre lo que es la opinión, e incluso también siento que es una parte, también hubo un rechazo a lo que son los medios masivos de información que tomaron claramente posturas en los diferentes eventos que hemos hablado y que por lo menos en los Estados Unidos fueron los grandes perdedores de las elecciones, tanto medios de derecha conservadores como medios de izquierda progresistas. Yo siento que mucha gente de repente dijo, mire, yo solo quiero saber las cosas, o sea, tratar de entender algo tan complejo, pero en términos de A, B y C, o verlo blanco y negro, no me muestre todos estos tonos de gris que de repente, y no me lo explique con palabras sofisticadas, rebuscadas y demás. Yo siento que un buen segmento de la población internacionalmente, en los casos de los países que hemos hablado, ha tenido un rechazo también a esto de venir, esa arrogancia intelectual que han tenido muchos formadores de opinión, muchos periodistas, muchos políticos también, de venir y creer precisamente eso. No, yo sé mejor que todos ustedes cómo se deberían vestir y todo, y empezar a utilizar una serie de palabras y estudios, y que si vemos el último estudio hecho en la Universidad de Harvard y uno viene y dice, mire, yo estoy cómodo con playera y jeans, no me moleste. O sea, yo creo que la nueva clase política en este mundo digital también tiene que venir y regresar de cierta forma a lo básico. Venir y entender, digamos, que al final del día precisamente los problemas de muchas personas, digamos, hay problemas que las personas los pueden resolver, ¿no? Y hay una serie de situaciones en las cuales los gobiernos, digamos, los gobiernos locales conocen mejor, digamos, los problemas de su población local y tal vez moverse hacia esas mayores autonomías. La forma en la que vemos mapas de cómo precisamente se dan muchos de estos votos, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Londres y demás, para mí lo que demuestra es la gente que participa más de esa globalización, esa gente que vive en un mundo más internacionalizado. Vemos en el caso de Inglaterra cómo fue brutal, como Londres, los pobladores de Londres apoyan masivamente la permanencia de Inglaterra en la Unión Europea, mientras que precisamente en las otras áreas, en las áreas rurales, vienen y es donde la gente que tiene cuestiones más sencillas, y que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Carlos, es gente que al final del día estas cuestiones uno viene y dice, ¿realmente esto cómo va a afectar mi día a día? Y si no veo yo que me vaya a ayudar positivamente, pero lo que estoy viendo yo son una serie de cuestiones nuevas que complican mi vida y no la facilitan, pues yo voy a rechazar esto. Y por favor no me venga a hacer, digamos, con ese tono paternalista de como el papá enojado diciéndole al niño qué es lo que tiene que hacer.
Yo creo que ese papel en un momento dado también lo jugaron los medios de comunicación, viendo las elecciones de Estados Unidos, el papel de CNN, que hace 4 años se posicionó como el gran medio para cubrir elecciones, y este año tuvo un papel patético. Siento que hay que regresar a esas cuestiones básicas de comprender al ciudadano de a pie. Esos cambios políticos no solamente suceden en el mundo desarrollado, sino en la región latinoamericana también. Digamos, hemos visto desde hace un año, finales de 2015 y durante el 2016, un retroceso en América Latina, por ejemplo, de los movimientos bolivarianos, de izquierda, digamos, ¿verdad? La crisis que está surgiendo en Venezuela, el triunfo de Macri en Argentina, la crisis que está viviendo Brasil, luego, digamos, la derrota que tuvo Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo poder entender también esos cambios políticos que están ocurriendo en América Latina y cuáles son, digamos, hacia dónde va el péndulo ahora y qué se pudiera prever, licenciada Arias? Bueno, América Latina es muy interesante porque pues, yo creería que surgió la primavera de América Latina el año pasado y surge, pues afortunadamente, pone a Guatemala en el panorama mundial y lo pone en una posición muy positiva, cosa que nos había costado salir en las noticias internacionales con una noticia positiva de lo que estaba sucediendo en Guatemala, cambios siguiendo los procesos, cambios. Y esto pues también hace pensar, y cuando uno platica con ciudadanos de otros países, dicen, ¿cómo le hicieron? ¿Por qué nosotros no podemos hacer esos cambios? Estamos cansados de este presidente, estamos cansados de esta corrupción, ¿y cómo lo hacemos? El caso de Venezuela es dramático porque así es. Pareciera que no hay forma de cambiar al presidente. No hay forma de cambiarlo, pero Venezuela es muy, muy emblemático porque es como, y yo aquí soy muy enfática, cómo democráticamente impusieron una dictadura, cómo democráticamente cambiaron una constitución, cómo democráticamente lograron entronizar a un Chávez y cómo democráticamente cavaron esa tumba. Abrieron esos poderes, cambiaron esa constitución para que el presidente, por ejemplo, tuviera una ley habilitante, cuando en un sistema republicano no es posible que un presidente legisle. Para eso están los pesos y contrapesos. Entonces, ahora están tratando de dar esa vuelta al timón y están usando las redes y están usando todas las tecnologías para también dar a conocer lo que está sucediendo y que se entienda qué es lo que pasa en Venezuela. Creo que también la situación en la situación en Brasil fue muy interesante ver todos estos escándalos de corrupción y cómo fueron evolucionando y ahora están en un proceso. Así que creo que los cambios que se están dando en América Latina hay que ponerles mucha atención porque hay que ser también muy enfáticos, no todos los cambios son para mejorar. Licenciado Bartol. Totalmente de acuerdo, no todos los cambios son para mejorar y fundamentalmente lo que pasa en América Latina creo que estoy convencido que tiene que ver con el tema de los extremismos también. Digamos de que Venezuela, y también tiene mucho que ver con cómo lo interpretamos nosotros aquí a partir de lo que nos vienen en los medios de comunicación, y lamentablemente lo que tenemos nosotros en los medios de comunicación es CNN, o sea, tenemos una visión muy parcial de los hechos. Pero regresando al tema de los extremismos, creo que cuando los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, no son tomados en cuenta en las decisiones de Estado, en las decisiones importantes, en las políticas y en las económicas, sucede este tipo de cuestiones. Porque en Venezuela hemos visto muchísimo, por ejemplo, cómo un país tan rico, con una cantidad de recursos generados por el petróleo, ha llegado a tener crisis económicas tan graves y que repercute directamente en la gente de a pie, en los que van al supermercado y ni siquiera tienen cómo alimentarse, ¿no? Y sí, es un fenómeno que efectivamente se ha dado dentro de las reglas democráticas, digamos, pero en la cual la clase política se ha prostituido de alguna manera, se ha radicalizado a tal punto que no le ha permitido a la sociedad, a la gente, tener expresiones políticas a través de las cuales pueda canalizar su descontento o a través de las cuales pueda salir y apoyar directamente una causa o la otra. Cuando hay radicalización, creo yo que hay problema. En el tema de Brasil lo veo totalmente diferente. En el tema de Brasil es evidente que hay un golpe de Estado técnico en el cual se sale a acusar de, primero,
quien destituye a la presidenta es el mismo parlamento, un mismo parlamento donde hay diputados que están señalados de actos de corrupción y donde los actos de corrupción que se les señala nunca han mostrado evidentes pruebas contundentes en contra de ella y en contra de la gente de su partido. Entonces yo lo que creo es de que lo que ha ocurrido, lo que ocurrió este año en América Latina, si bien es cierto, pareciera ser que lo que nos está mostrando es una situación de cambio, de derechización en estos países. Yo más bien creo que es un poco también la revelación de la gente. Lo que pasa en Guatemala, o lo que pasó en Guatemala 2015-2016, no necesariamente fue un movimiento de derechización en cuanto a que la gente haya salido a votar a un régimen simple y sencillamente porque estaba en contra de él, sino porque estábamos hartos de la corruptela que estaban realizando los gobernantes y por eso salieron a hacerlo. Y otro tema que es importante, creo yo, para ver el panorama más global es lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua también ha pasado lo mismo que en Venezuela, han cambiado todas las leyes dentro de un sistema democrático y se ha perpetuado un líder de izquierda que ahora es un dictador de izquierda. Claro, al final el problema de estos regímenes es que terminan dañando las instituciones por muchas décadas, ¿verdad? Porque realmente construir una democracia con instituciones republicanas que la resguarden, digamos, es sumamente complicado. Es algo que en América Latina es casi inexistente, salvo ciertas excepciones de ciertos países. Licenciado Lemos. Definitivamente yo no creo que estemos experimentando un regreso hacia la derecha. Creo que ha coincidido que algunos de los presidentes que han llegado luego, digamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, tengan una visión más cercana a la derecha, pero aquí es un tema más de rechazo a un desgaste de una izquierda que estuvo desde los años 2000 en Latinoamérica, estamos tomando el poder, cosa que no había logrado realmente concretizarse, y que ahora, luego de casi 15 años de ese sistema, entonces la gente lo rechaza. Ahorita en este momento me parece que no estamos listos para saber qué es lo que va a pasar con América Latina. Creo que no queda claro hacia dónde se va a ir la tendencia. Yo diría que va a ser en este momento una mezcla entre, digamos, la visión que deja la izquierda, digamos, de que el Estado crezca un poco más, que intervenga un poco más en temas sociales y económicos. Esa parte creo yo que queda ahí como legado. Y quizás la derecha, lo que va a hacer, la derecha que pueda entrar, digamos en el caso chileno, que lo mismo sucede con Bachelet, en su primer periodo muy aceptada y ahora rechazada, esa derecha que llegue, pues quizás va a retroceder un poco de esa visión, pero no necesariamente va a ser un retorno a una derecha de los 90, por ejemplo, que hablaba del consenso de Washington y demás. Estamos, yo creo, en un momento de espera, de ver qué es lo que pueda suceder, pero sumamente interesante, sobre todo porque hay que tomarle en cuenta la variable económica y cómo puede afectar a América Latina. Al final de cuentas, la variable económica, tanto lo que sucede en el mundo desarrollado como lo que sucede en América Latina, también explica mucho de lo que está sucediendo. Pero vamos a discutir y aterrizar sobre Guatemala en nuestro último segmento. Continuamos con Dimensión. Entramos al último segmento del programa Dimensión de esta noche, hablando sobre los eventos del 2016. Y queremos aterrizar en este último segmento en Guatemala. La licenciada Arias ya hacía mención de lo que había sucedido en el año 2015, digamos, pero existe la percepción en algunos casos, digamos, de que ese movimiento ciudadano, digamos, no necesariamente se ha materializado en cambios sustanciales, digamos, en cuanto al modelo de corrupción que estaba imperando en Guatemala, sino que ese modelo como que sigue ahí latente, digamos, y no sabemos realmente hacia dónde vamos a ir como país. O sea, estamos como en un punto de inflexión. ¿Qué se puede visualizar para Guatemala? Empezamos con usted en esta ocasión, licenciado. A ver, yo creo que estamos justo en este momento con retos bien importantes sobre el futuro de Guatemala a partir de la propuesta de reforma de la Constitución que se está planteando. Yo estoy convencido de que es
importantísimo la aprobación, tanto en el Congreso como luego la ratificación en una consulta popular de esta reforma, por dos razones fundamentales. Una, tal y como fue planteada. Tal y como fue planteada. Una, ¿por qué? Porque lo que estamos tratando es de mejorar el sistema de justicia y con las mismas reglas como las que tenemos en la actualidad, yo creo que sí se corre el riesgo de que los poderes ocultos, los poderes de los que siempre hemos hablado y que ahora los podemos ver, los podemos visualizar de una mejor manera, que están en Mariscal Zavala y que siguen polulando por las cortes y que están en el Congreso y que están en el mismo sistema político viejo, van a utilizarlo precisamente para darle vuelta a esto, para seguir corrompiendo jueces y para que esta gente salga y recupere todo lo que se ha robado en este país. Porque también, y el otro tema creo yo que es importante, que es el que tanto preocupación o tanto temor genera en algunos sectores de la sociedad, que es el tema del pluralismo jurídico. Creo que lo único que se va a hacer con eso es reconocer un sistema, unas prácticas que se han dado ancestralmente y que se van a seguir dando, estén o no estén en la Constitución. Creo, y esta es una opinión muy personal, creo que el temor allí en el tema del pluralismo jurídico es que las comunidades indígenas puedan tener cierta especie de autonomía para determinar decisiones que se puedan dar en su territorio, como el tema de la explotación minera, los grandes megaproyectos. Yo creo que por ahí está el temor. Sin embargo, creo que sí habrá que seguir discutiendo. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para que en foros como este, para que la gente que hace opinión en los medios exponga sus puntos de vista, pero que sean un poco más honestos en función de que digan, mis intereses son estos y mi opinión al respecto es esta, para que la gente tenga todas las opiniones y pueda expresar al momento de ir a apoyar un sí o una de esas reformas a la Constitución con mayor información y mayor criterio. ¿Ciencia Arias? Bueno, para el 2017 creo que no ha cambiado. Bueno, el legado del 2015 fue que se cambió el ya le toca. Teníamos una costumbre del ya le toca y cada 4 años ya sabíamos a quién le tocaba. Entonces creo que el 2015 fue ese cambio del paradigma de, hombre, el ya le toca no es ley, se puede cambiar. 2016 había más expectativas de lo que realmente se podía esperar de un presidente como Jimmy Morales. Hay aprobaciones de algunas leyes que considero que más que avances fueron retrocesos. Por otro lado, dentro de los avances que hubo, se da a conocer una muestra, y digo una muestra muy pequeña, de lo que significa la burocracia en el gobierno. Conocemos los sueldos y las personas que están contratadas en el Congreso. Ahora esto trasládalo al organismo ejecutivo. Imagínate cuánta gente no hay contratada y surgen los casos estos fantasmas. En cuanto a los temas importantes que se están discutiendo y que van a ser trascendentales, obviamente es las reformas a la Constitución. Creo que hay que discutirlas más, así como están, hay que discutirlas. Yo creo que así como están no deberían pasar. Creo que debe haber una discusión de altura en el Congreso y eso es algo que tal vez estamos pidiendo demasiado. Pero sí debe haber una discusión de altura en el Congreso y tiene que haber una discusión en todos los medios y hablarse de estos temas porque sí es necesario cambiar el sistema de justicia, pero hay que poner mucha atención porque no todos los cambios son para mejorar. Hay que poner atención si se están respetando principios republicanos, si se está respetando la igualdad ante la ley, si se le están poniendo limitaciones al ejercicio del poder o si le estamos dando un poder absoluto a los que van a ejercer la justicia. Me preocupa, por ejemplo, que exista un Consejo Nacional que pueda nombrar magistrados, pero que también tiene la parte administrativa. Entonces, no están muy bien definidos. Creo que hay que discutirlo y discutirlo más para llegar a unas reformas en las cuales consideremos la mayoría que se está mejorando el sistema de justicia. Al final, no perdamos de vista que aquí lo que se quiere es mejorar el sistema de justicia, el acceso a esa justicia y que sea una justicia pronta, rápida y expedita. Yo creo que América Latina es una región de modas, si seguimos siendo así, y Guatemala no es la excepción. O sea, en cuanto a lo que vienen a ser los tipos de los famosos modelos políticos y demás, y por eso es que es muy fácil ver la historia de la región de los últimos 50 años prácticamente como ese péndulo
que a veces cae en cuestiones ideológicas y a veces cae en modelos bastante más técnicos, pero que parecen ser modas. Y si algo está de moda, lo vamos a hacer, y si pasa de moda, lo dejamos de hacer. Sobre Guatemala, yo creo, punto número uno, que yo creo que es muy positivo la exigencia de los guatemaltecos sobre los cambios y demás. Yo creo que eso es algo que es parte de un reflejo que también estamos viendo mundial. O sea, la gente quiere ver que se materialicen ciertas demandas, pero por otro lado yo creo que venir y echar al tacho de la basura todo lo que se hizo el 2015, decir no, aquí no cambió nada, aquí todo sigue igual y demás, es también ignorar lo que es la historia del mundo, lo que es la historia de la humanidad. O sea, si nos ponemos a pensar en cómo son los cambios, digamos, realmente estructurales que un país necesita, es que eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, son procesos que muchas veces toman muchísimo tiempo. Países desarrollados, por ejemplo, Francia, desde su revolución, 1789, ha tenido 5 repúblicas. Nuevamente, venir y nosotros esperar que de repente, que con todo lo que pasó el año pasado, que ahora tengamos la panacea del sistema modelo del mundo. O sea, también tenemos que venir y reconocer las limitaciones que tenemos como país, como sociedad, ciertos problemas que a veces son ajenos a nosotros y que tenemos que enfrentarlos de una forma seria. Sobre el tema de las reformas constitucionales, yo estoy de acuerdo con Carlos, también con María Lourdes. Yo siento que ambos representan también foros muy, muy importantes precisamente para que se dé esa discusión. Una discusión que yo creo que el éxito de esas reformas va a ser en la medida en que el ciudadano de a pie pueda venir y decir, esto conviene, o esto que no pase lo que pasó en 1999 con las reformas en ese entonces, que la gente simple y sencillamente dijo, yo no entiendo qué está pasando aquí, y ante esa confusión yo voy a votar en contra. Sí siento y que algunos formadores de opinión, algunos medios, por un lado estamos viendo, digamos, posturas que en mi opinión son bastante bajas en cuanto a lo que es asustar con el petate del muerto, ¿no? A venir y pintar un panorama apocalíptico si se aprueban estas reformas. Y por otro lado, también siento que hay cierta arrogancia de otros medios de comunicación y formadores de opinión de venir y creer que con estas reformas todos los problemas del país se van a solucionar. O sea, yo siento que esos extremos nuevamente sí son peligrosos, y yo creo que, digamos, hay que venir y hablar las cosas tal y como son, pero en la medida en la que podamos, nuevamente, si algo podemos aprender de lo que fue este 2016 y este tema que hemos estado discutiendo, es que al final del día el ciudadano de a pie, o sea, Juan Pueblo, ¿qué tanto va a ser beneficiado por estas cuestiones? ¿Lo va a sentir como algo propio? ¿Va a sentir que esto es algo que realmente, digamos, pues tal vez no es que vaya a mejorar su situación, pero por lo menos va a marcar un rumbo claro hacia donde se pueda caminar? Yo siento que eso es lo importante. Yo veo para Guatemala en el 2017 una repetición de lo que vimos en los 3 países que comentamos durante el 2016. Las variables son exactamente las mismas, una agenda que tiene elementos interesantes, hay que reconocerlo, pero que se ha promovido sobre todo desde organismos internacionales, que se ha promovido con cierta arrogancia en cuanto a que ya todo lo que está ahí está bien, y que la gente que quisiera cuestionar lo cuestiona porque está a favor de la impunidad, y que por lo tanto entonces se convierte de nuevo en ese fenómeno de la mayoría silenciosa en la que la gente prefiere no opinar, porque de lo contrario uno recibe pues ese prejuicio de que uno está a favor del sistema corrupto. Entonces yo creo que eso, si se sigue con esa tendencia, si se sigue con ese nivel, digamos, de división también que podría generar, que generó en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Colombia, vamos a ver de llegar a una consulta popular a los guatemaltecos, quizás no en una mayoría aplastante, pero yo sí me atrevería a decir que en una mayoría diciendo no porque se opongan al contenido de la reforma, sino porque se repite de nuevo esa mala práctica de querer llevar las cuestiones a una velocidad que no necesariamente corresponde a los tiempos políticos del país. Creo yo que sería más sostenible y más efectivo que la clase política hoy entendiera de que la reforma constitucional, una consulta popular, tiene más probabilidades de ser aprobada si antes de que pase en el Congreso, pues es realmente conocida por la ciudadanía, y entonces ya hay un consenso de lo que realmente puede aceptar la población. De que esto ya se discutió y que participaron muchas personas.
en esa discusión? Una sociedad civil que ciertamente tiene gente muy valiosa, pero no necesariamente representativa de todos los ciudadanos. O sea, un ciudadano común no tiene el tiempo de irse a sentar 10 horas a un debate de todas las semanas por 4 o 5 semanas. Los costos de participación son muy altos. Y recordemos, al final, la sociedad civil organizada, si bien tiene buenas intenciones, también representa intereses, que no necesariamente son los intereses de todos los ciudadanos que van a ir a ejercer su voto a la urna. Yo veo claramente esa repetición de escenario, esperemos que me equivoque, porque de lo contrario Guatemala terminaría de nuevo dividido y polarizado. Bueno, el tiempo se terminó, lamentablemente. Muchísimas gracias por sus aportes. Sin duda alguna ese va a ser uno de los temas importantes a los cuales darle seguimiento en el 2017 y habrá que ver cuáles son los resultados, porque sin duda alguna, se dé o no, va a tener repercusiones para Guatemala, sin duda alguna. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuáles fueron los eventos políticos más importantes del 2016? En Facebook, Estuardo Díaz comentó: para nosotros, los latinoamericanos, fue el no que le dio el pueblo colombiano a la firma de la paz. Laisa Palomo también escribió: para mí, el triunfo de Trump fue algo importante. El mundo está cansado de la vieja política y Estados Unidos demostró que quieren que las cosas se hagan diferente. No estoy a favor de las propuestas que Trump da, pero tal y como pasó con Jimmy aquí, son nuevos hitos que marcarán la historia.